Como título le puse Los valientes enfrentan retos. Los valientes. ¿Habemos valientes aquí? Muchos, ¿verdad? ¿Y valientes, mujeres valientes? Ok. Vamos a hablar de uno conocido, hermanos. Me gusta una vez prediqué sobre un título que hablaba sobre Josué, ¿verdad? Y realmente es un hombre, hermanos, de admiración, como toda la palabra de Dios, todo hombre de Dios, la generación de Josué. Pero voy a leer en el capítulo 5, versículo 13, capítulo 5, versículo 13 de Josué. Y dice: y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, fíjese bien, y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Se la sacó. Y José, yéndose hacia él, le dijo: ¿hacia quién se iba a dirigir? Hacia un varón que había mirado, ¿verdad? Y Josué le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Usted se ha confundido? ¿Usted ha pensado alguna vez si es Dios el que está con usted o con el que está pidiendo, o lo que está sucediendo o lo que está pasando, o es el enemigo? ¿Se ha puesto usted a pensar realmente cuando hay una confusión, si lo hago o no lo hago, si me aviento o no me aviento, si voy a la universidad UTEP o me voy a otro estado, o si compro casa o no compro casa, si me aviento con un carro del año o si me aviento con un carro de la Alameda? O sea, ¿se ha puesto usted en esos pensamientos? Bueno, entonces vamos a hablar de algo tan importante, porque yo sé que aquí hay guerreros, yo sé que aquí hoy hay guerreras, ¿sí? Amén. Ok. Es impresionante de la manera que Josué, fíjese bien, se movía entrenando para la guerra, y era un príncipe. Primeramente Josué era un príncipe, y los príncipes iban a la guerra, y Josué era un príncipe. Pero por primera vez en la historia de Josué, Josué está intimidado. ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo? Han estado intimidados, intimidadas, ¿verdad que sí? Todos nos dan una mala noticia, vamos con el doctor. Cuando vamos con el doctor no vamos contentos, vamos que si, ¿qué nos va a decir el doctor? ¿Verdad? Si hay una enfermedad o no hay una enfermedad. Pero hermanos, Josué nunca antes había confrontado esta situación. Pero yo vengo a decirte en esta tarde que realmente tú y yo vamos a confrontar situaciones difíciles. No todas las situaciones son fáciles. Hay situaciones muy difíciles y hay situaciones que necesitamos estar seguros que Dios esté en nuestra situación, sea cual sea. Tienes que estar seguro de que Dios va contigo. Tienes que estar seguro que lo que vas a hacer es Dios el que está allí. Tienes que estar seguro que en el lugar donde estás congregado, Dios quiere que estés congregado. Aunque Dios quiere que estés en todas las iglesias, no que vayas a una iglesia y vayas a otra, no me va a malentender, ¿ok? Sino que de verdad en la iglesia donde se adora a Dios es el lugar que Dios quiere que tú estés. Pero vienen tiempos donde vienen retos muchos mayores, y a todo hombre le llega ese momento donde tiene que parecer delante de algo que lo intimide. Si yo le pregunto a usted, y la mayoría de nosotros a lo mejor, ¿qué nos intimida? ¿A uno les intimida la oscuridad? ¿Sí o no? Yo no puedo dormir con luces prendidas, nada de luz prendida, no puedo dormir, ¿verdad? Otros duermen con música, yo no puedo dormir con música. Otros estudian con música, yo no puedo estudiar con música. Yo no, como que mi cerebro no capta todo así al mismo tiempo y necesita estar todo seriecito. Pero hay gente que sí. Yo voy a las oficinas de personas y veo que están escribiendo y tienen la música allí y están preguntando, y la música como si nada. Digo, ¿cómo le hacen para hacer 2, 3 cosas al mismo tiempo? Y la mayoría son mujeres, ¿verdad? Entonces ya iba a llegar el momento, hermanos, cuando Josué tenía que enfrentar esto.
Pero si algo el enemigo quiere de nosotros, siempre es descubrir nuestra debilidad. Primero dije cuáles son nuestros temores. Primero, ¿qué es lo que vamos a enfrentar? Segundo, ¿cuáles son nuestros temores? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son nuestras debilidades? Podemos decir, salud, podemos decir nuestros temores, pero nuestras debilidades no. ¿Cuántos están dispuestos a decir su debilidad? A ver, hermano Quintero, ¿cuál es su debilidad? Hasta se rompan la boca. No, nadie vamos a decir nuestras debilidades, pero sí muchas veces tú tienes amistades que no es bueno hacerlo, de decirle tus debilidades. ¿Por qué? Ahí va. Cuando Dios mira, hermanos, cuando Dios mira tu debilidad, te protege, te guarda, te fortalece, te levanta. ¿Sí? Cuando Dios mira tu debilidad, te protege, te cuida, te fortalece y te levanta. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios. Con Dios podemos ir ante el trono de su gracia directamente, tenemos el acceso de estar con Él y decirle todas nuestras debilidades, porque es nuestro Padre. Pero cuando Dios mira tu debilidad, Él hace una protección sobre tu vida. Delante del hombre sé fuerte, fíjate bien, iglesia. Delante del hombre sé fuerte, pero delante de Dios sé débil. Porque la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Delante del hombre ponte firme, pero delante de Dios tírate al suelo, humíllate ante tu presencia. Si alguien hacía esto, era el rey David, el que estaba conforme al corazón de Dios. Delante del hombre ríe, aunque te duela el estómago, pero delante de Dios llora como un niño. ¿Sí o no? ¿A usted le gusta llorar? El llorar es el desahogo del alma, iglesia. Y más cuando lloramos ante Dios. Cuando llores, llora ante Dios con todo tu corazón. ¿Usted ha llorado de coraje? Pero cuando llora, ¿se desahoga? ¿Qué hace? ¿Le pega a su marido? ¿Agarra al niño y le tira la chancla y es la Matrix? No, ¿verdad que no? Pero cuando nosotros nos desahogamos, es donde puede venir el consuelo de Dios. Cuando tú le enseñas tu debilidad, hasta tu mejor amigo, ellos te van a cortar la cabeza. Cuando tú le confiesas algo a tu mejor amigo, créemelo, que te va a traicionar. ¿Usted ha sentido una traición de un amigo? ¿De una amiga? ¿Se ha sentido defraudado? Le voy a decir algo y yo sé que sí. ¿Cuántos de ustedes miran Netflix? Élite o Lululu. Sí, no, se me que se llama así, ¿no? O Lulu o Lululu, uno verde, ¿verdad? ¿Verdad? O como un guinito así, hermanos, ese es el Élite, no sé, satélite o no sé cómo se llaman. Ok. A ver si ustedes se acuerdan, los jóvenes son bien aguzaditos desde chiquillos. ¿Ustedes se acuerdan de una película donde lo voy a llevar allá porque en veces estás con tus amigos y nada que es tu peor enemigo? Josué no sabía, quiero que aprendas esto. Josué no sabía si era su amigo o era su enemigo, ¿sí o no? Les leí el versículo. ¿Eres tu amigo o eres mi enemigo? ¿Sí? Lo voy a llevar un poquito para atrás. En estas expresiones que hace Josué, es porque Josué estaba nervioso. Josué ya no tenía a Moisés. Josué ya iba a enfrentar una guerra muy difícil, muy peligrosa, que era Jericó. ¿Estamos? Entonces, para poder entrar y destruir Jericó era algo imposible. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlos. Me quedé a medias y nunca lo terminé y ahorita lo voy a terminar, fíjese, hasta ahorita me estoy acordando. La mayoría, no voy a poner a México, yo soy mexicano, yo no me avergüenzo de ser mexicano, ¿ok? Y una de las cosas,
México tiene alrededor de más de 140 millones, más 20 o 30, 40 millones que están aquí, son como 160 millones de habitantes en México. Vamos a poner una ciudad más chiquita, Guatemala. Si se pelea Guatemala con Estados Unidos, ¿quién gana? ¿Habrá posibilidades que le gane Guatemala a Estados Unidos? Ayúdenme. Ni una. Estoy hablando como dicen ahora. ¿Cuál es la palabra, Fernando? Literalmente. ¿Sí? La palabra que uso es literalmente, no, la otra. La lógica. Vamos a poner, ahora sí van a entender los jóvenes, la lógica. Hay la lógica. ¿Sí? ¿Puede Guatemala con Estados Unidos? ¿Hay posibilidades? Por ahí que dijeron que sí había. ¿Ni una? La lógica dice que no. Vámonos a la lógica. Lo voy a llevar hasta allá, y esto no lo prediqué en la mañana. ¿Podrá Israel con Estados Unidos? La lógica dice que no. Y es Israel el pueblo de Dios. Con un solo ángel destruye a Estados Unidos. Eso es lo sobre. Ahí es donde los quiero llevar. Ustedes están teniendo más privilegios que en la mañana. Ok. Había la lógica. Había oportunidad que Israel destruyera a Jericó. Bueno, si no lees la Biblia ni vas a ver ni quién es Jericó ni quién es esto. Por eso estamos aquí, para aprender bolitas y palitos. Ok, según la lógica, Guatemala no puede con Estados Unidos, ni aún México. ¿Sí? La lógica, el pueblo de Josué no iba a poder con el pueblo de Jericó. Era imposible traspasar esas paredes del pueblo de Jericó. Era imposible. Ahora, no estaba su mero jefe, no estaba Moisés con él, aunque él tenía la experiencia de guerrero, aunque él era un príncipe, él estaba preparado para la batalla, pero la lógica no iba a poder con ese pueblo de Jericó. Era imposible derrotar a esa potencia mundial que en ese tiempo era Jericó, una potencia mundial. Era imposible. Por eso está en una encrucijada, está en un problema Josué. Por eso cuando estamos en un problema no podemos detectar que Dios está enseguida. Cuando estamos en una necesidad fuerte, cuando estamos en un problema fuerte, cuando estamos en una economía fuerte, cuando estamos en una enfermedad fuerte, no podemos detectar si es Dios o no es Dios el que está con nosotros. Primer punto, quiero enseñarles algo. ¿Sí? Dios no va a poner una enfermedad en nuestro cuerpo. Dios no le iba a dar algo imposible a Josué. Sabía que Josué estaba preparado para la batalla y no le iba a dar algo imposible para Josué. Dios no te va a dar una enfermedad a ti. Hace unos días me dijo una persona: ¿qué estoy haciendo mal, pastor, que me está yendo tan mal? Fue una mujer. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me está yendo tan mal? Y luego me regresé y le dije: primero déjame decirle que Dios no va a poner una enfermedad en su cuerpo. Dios no piensa como usted ni como yo. ¿Por qué? Porque hay un versículo que es el que nos respalda a todos. Dice: si vosotros que sabéis si vosotros que sois malos, sabes dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿qué dice?
Contimás yo, que soy vuestro padre, daré buenas dádivas a nuestros hijos. O sea, la enfermedad no viene de parte de Dios. Entonces, él estaba en un momento muy difícil, porque dice que antes de esto, postró su rostro hacia tierra, oró a Dios, se puso nervioso. Era imposible destruir a Jericó. Hago la segunda pregunta: ¿los guerreros lloran? ¿Los guerreros sufren? ¿Los guerreros tienen miedo? Entonces dile al Señor, diga el débil. Todos vamos a tener miedo en un momento tan difícil, pero Dios está con nosotros. Dios perfecciona el poder, lo perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros nos sentimos débiles, decimos, no puedo hacerlo, Jericó no va a poder, el cáncer no va a poder, no tengo el dinero para pagarle al banco, no tengo nada. Entonces somos débiles, pero entonces viene el Señor, lo sobrenatural, no la lógica, viene lo sobrenatural. Por eso el pueblo de Dios se tiene que mover en lo sobrenatural. Cuando tú te muevas en fe y de parte de Dios, lo imposible se va a hacer posible. Lo que para el doctor es imposible, para Dios es imposible. Lo que para el gobierno es imposible, para Dios es posible. Entonces nosotros no nos debemos de basar en la lógica, sino en la fe que tenemos para que Dios haga lo que Él tenga que hacer en el proyecto que Él tiene para cada uno de nosotros. Pasarán las cosas, que la economía que va a decaer 2024, 2025, no importa. Nosotros tenemos nuestra fe, la lógica dice eso, pero nosotros tenemos la fe que tenemos al dueño de todo el oro y de toda la plata. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Él proveerá, Él bendecirá, Él nos sanará. Por su llaga fuimos sanados. Pero la lógica dice que no. Tú tienes que aprenderte a ser fuerte, pero débil al mismo tiempo. Para asegurarse de ello, Dios llevará a los guerreros a batallas que ellos no pueden en su habilidad. O sea, en su naturaleza, en la lógica de ese guerrero no puede. Pero Dios los lleva y les dice, hey, solamente obedezcan, vayan a la batalla. Ay, no puedo entrar a la universidad. Ve y haz tu aplicación a la universidad. No voy a entrar al colegio. Tú ve y haz la aplicación al colegio. No got it papers. Tú ora al Señor y verás que va a haber una organización que te va a ayudar a que tú termines tu colegio y tu universidad. La lógica dice que no tienes papeles, pero Dios dice, vosotros sois ciudadanos del cielo y de la tierra. No había manera de cómo Josué pudiera derrotar a Jericó. Era imposible. Pero Josué está parado enfrente de las murallas de Jericó y está intimidado, está nervioso y se siente temeroso de esa guerra, angustiado, y dice, va a ser difícil o imposible derrotar a Jericó. Muchos de ustedes, iglesia, han mirado al Señor obrar en sus vidas. ¿Sí o no? Muchos de ustedes han visto al Señor hacer grandes milagros en su vida, en su cuerpo. ¿Sí o no? Aquí he visto que a muchos se les ha volteado la carita así para un lado, Dios nos libre. Pero le digo, no se preocupe, 2, 3 semanas y va a estar hasta derechita y hasta más estirada. De veras, pastor. La lógica le dice que no, porque se ve raro. Pero el poder del doctor de doctores le va a hacer la cirugía y lo va a acomodar y se la va a estirar poquito como si estuviera sonriendo. Ese es el poder de Dios. Pero han llegado momentos donde algo los está intimidando, porque realmente es la mayor batalla que tú vas a pelear. Ahí les va. Nosotros los hombres tenemos pesos en nuestra vida que nadie puede llegar a comprender. Hermanas, ¿ustedes comprenden a sus esposos?
Mire, veo una hermana sincera, por eso Dios la va a bendecir, mi hermana. ¿Ustedes comprenden a sus boyfriends? No, a sus esposos, perdón. ¿Sí lo comprende, hermana linda? Les voy a decir por qué los voy a llevar a esto. Porque muchas veces nos sentimos como Josué, que se sentía que nadie estaba con él. ¿Sí? Se sentía solo, se sentía angustiado. Pero ¿quieren saber qué estaba haciendo el ejército de Josué? En ese momento estaban durmiendo. Bíblicamente, váyase, pero no aquí, léalo en su casa. Bíblicamente estaban durmiendo, tranquilo. Bíblicamente, hermano, estos hombres estaban mirando Netflix, estaban ocupados en otras cosas. Y miren, ni les platiqué de la historia de la película, ¿verdad? ¿Ok? Se los voy a platicar. Déjenme regresarle el rewind tantito. Era una persona que se veía al gobierno, a la mafia del gobierno, al gobierno. Ya se me salió sin querer queriendo. Y luego el hombre servía a otra mafia y ella servía a otra mafia. Pero los dos vivían en la misma casa. Eran esposos. Entonces, los dos tenían facultad, eran buenos guerreros, sabían pelear, sabían usar armas. Pero un día la mafia del lado derecho le dice: vas a tener que matar a esta persona. Y la mafia del lado izquierdo de ella le dice: vas a tener que matar a esta persona. ¿Todavía no se familiarizan con esta movie? ¿Sí? Que ahora son esposos, ¿verdad? Me parece que son esposos. Ya no. ¿Por qué no me tiraban el chisme? Oígese, es cierto. Entonces, esto es lo que pasa muchas veces, ¿sí? Vienen pleitos, vienen contiendas, y muchas veces nosotros no debemos de tener tanta confianza, porque muchas veces nos hemos sentido solos, y los que más confiamos son los que nos dan la espalda. Ellos eran esposos, ellos se amaban, pero cuando se dieron cuenta, pensaron uno y el otro que se habían casado por conveniencias y para destruirse, autodestruirse uno al otro. Muchas veces Josué, como les vuelvo a decir, Josué estaba el ángel de Jehová, que era Jesús, pero no lo conoció. Por eso le dijo: ¿eres mi amigo o eres mi enemigo? Muchas veces tenemos amigos en la iglesia que pensamos que son nuestros amigos, pero son nuestros enemigos. Muchas veces en el trabajo pensamos que tenemos amigas, amigos, pero no son nuestros amigos, pero son nuestros enemigos. Y muchas veces pensamos que ese es nuestro enemigo y nada, que sí es nuestro amigo. Por eso tú tienes que estar seguro en los momentos más difíciles que la persona que está allí contigo, esa es la persona que te va a ayudar. Pero tú tienes que tener el discernimiento para entender y creer que esa persona viene de parte de Dios. Ellos se autodestruyeron. No me va a creer, el final no me acuerdo. ¿Se amaron o no se amaron? ¿Sí? Ahí está. El amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo sufre. Entonces, muchas veces nos sentimos solos. ¿Sí? Pero todos ellos, sus líderes, estaban ocupados, estaban en una situación. Otros estaban tomando café, a otros no les importaba. ¿Por qué? Porque el que llevaba toda la responsabilidad, ¿quién era? Era Josué. Voy a hacer la pregunta que hice en la mañana: ¿quién es el que lleva aparte de Dios, quién es el que lleva toda la responsabilidad en la iglesia? ¿Tú te has preguntado cómo se paga la luz? ¿Tú te has preguntado por qué tenemos tanto frío si afuera el chancla se está planchando? ¿Tú te has preguntado cómo se compraron esas sillas, esas cámaras tan caras? ¿Tú te has preguntado si hay aseguranzas que tiene que tener la iglesia a fuerzas para todas situaciones?
¿Tú te has preguntado de dónde sale todo esto? ¿Tú te has preguntado de dónde sale alrededor de casi $30,000 por mes? ¿Quién es el que lleva la carga? Unos estaban viendo Netflix, el capitán estaba tomando café con otros, pero ¿quién es el que estaba en la situación difícil? Josué. ¿Quién es el que siempre tiene que estar de rodillas orando por usted, por su familia, por sus generaciones, por su economía, por su salud, en un hospital, en una clínica, en una necesidad económica, en un funeral? Porque hasta el pastor en veces tiene que desponchar una llanta. Pastor, no hay a quien hablarle y sé que usted no trabaja. ¿Me puede venir a desponchar la llanta, por favor? Es más, ya no sirve, tráigase otra, por favor. Esta era la situación, pero ahí les va el por qué. ¿Por qué realmente, hermanos? Porque él llevaba el peso general. Ahí le va. Y esta está en 2 de Corintios 11:23. Ponga mucha atención a esto. Por eso Pablo estaba hablando algo tan hermoso, pero tan real. ¿Son ministros de Cristo? Hace la pregunta. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo más. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo más. Ahí va. En trabajos, más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 vez y un día he estado como naufragio en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligro de gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros del desierto y en peligros en el mar. Peligros, esto es lo que a mí siempre, hermanos, guárdame, Señor, en peligros de falsos, bueno fuera, en peligros de falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Qué hermoso, ¿verdad? Que a pesar de que Pablo se sentía solo, porque en una de las ocasiones dijo, no me acuerdo los 2 nombres de las 2 personas, pero dijo, Sebas me parece, dijo, me ha abandonado. Hablaba de otro Alejandro, que Alejandro era una piedra en el zapato para los apóstoles. Dijo, estos me han abandonado por seguir las cosas del mundo. O sea, Pablo se sentía en estos momentos abandonado. Josué se sentía en estos momentos abandonados. A lo mejor tú te has sentido abandonado, a lo mejor tú te estás sintiendo abandonado o abandonada en estos momentos. Qué triste. Pero fíjese lo que dice. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice, es la preocupación por las iglesias. Y dice más adelante, iglesia, lo que realmente estaba hablando el apóstol o sentía el apóstol Pablo era un gran peso sobre la vida. Y dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré de lo que en mí es la debilidad. ¿Pablo es débil? Sí. Suena como que Pablo está atribulado. Sí, iglesia. Super mega atribulado con mucho estrés. Peligros de todos han dicho. ¿Y qué es lo que dice mucha gente muchas veces? Pastor, por eso el Señor lo llamó a usted.
O sea que usted sí tiene el derecho de sufrir y yo no tengo el derecho de sufrir. Un día le prediqué a unas personas ahí en la calle, pues a unos homies, y cuando les fui a predicar, le dije: yo tomo mi tiempo, estoy malo de una rodilla, vengo para acá. ¿Y sabe qué es lo que me dijo? Nunca más volví a decir esta palabra. Me dijo: porque tú quieres. Yo no te dije que vinieras. Y tenía toda la razón. ¿Para qué ando hablando, abriendo mi bocota? Calladito me hubiera visto mejor. Pero es necesario que pasemos por estas tribulaciones. Es necesario. Es necesario realmente lo que Cristo quiere hablarnos a nuestras vidas. Es necesario. Hemos estado nosotros, mi familia y yo, hablando sobre temas, sobre la salvación. Pablo había tenido un encuentro personal con Jesús. Josué había tenido un encuentro personal con Dios. Josué era el asesor de Moisés. Ahora le tocaba pelear esta batalla. Ahora en el Nuevo Testamento nos habla y que Pablo tiene que pelear esta batalla. Pero para haberse preparado y para haber estado preparado aún en los momentos difíciles, porque se oye como una queja lo que él está diciendo, todo lo que he padecido, y aún me preocupa el movimiento de las iglesias. Puedo decir en esta mañana, en esta tarde, iglesia, me preocupa lo que está sucediendo en las iglesias. Pronto se va el tiempo. Me preocupa la salvación de las personas. Me preocupa si es Dios el que ha salvado a una persona que dice que quiere aceptar a Cristo, o si de verdad, hermanos, es una farsa para que la persona no esté ya diciéndome si quiero aceptar a Jesús. O sea, si es una salvación real y genuina. Te voy a decir el por qué. Porque Josué se enfrentó en los momentos más difíciles y destruyó a Jericó. Sus paredes, en vez de salir hacia afuera, las paredes, hermanos, se cayeron hacia enfrente, hacia adentro, según la historia. Entonces Josué había padecido todo esto, pero Dios le dio la victoria. De la lógica, de lo natural, lo llevó a lo sobrenatural y Jericó fue destruida. Déjeme decirle, sin tirar ningún arco, ninguna espada, solamente será el trabajo de Dios, porque Él hace lo imposible. Cuando el apóstol Pablo, rumbo a Damasco, iba con cartas firmadas para destruir al cristianismo, aún dice la Biblia que Pablo aventaba amenazas contra el cristianismo. O sea, decía de segurito: los voy a matar, los voy a destruir. Ya vamos, para que me entienda poquito, ya voy para Alburquerque, ya voy para Las Cruces, ahora voy para Dallas, ahora voy para San Antonio, ahí voy para allá a perseguir. No, así imagínense que usted oiga en las noticias que diga: hay un hombre que está matando, hay una organización, hay algo que se levantó contra el cristianismo, hay los de los arcoíris que se levantaron contra el cristiano y van a destruir. Comenzaron en Nueva York y ya vienen en Luisiana y ya vienen por Mississippi. ¿Y qué pensaría usted? Esas son amenazas. ¿No recibimos amenazas que quieren destruir el cristianismo? ¿Qué haría usted? Pero dice la Biblia que con sellos, con las cartas, el apóstol Pablo se metía a las casas y destruía el cristianismo. La Biblia no dice que los mataba directamente, pero él tenía la autoridad para decir quién muere y quién vive. Pero dice que cuando, yo estoy seguro, iglesia, viendo este cuadro, que el apóstol Pablo iba a un lugar donde había mucho cristiano y mucho evangelio.
Pero dice que cuando Pablo iba con su caballería, dice que llegó un resplandor del cielo. Si se cayó o no se cayó del caballo, eso no importa. Tuvo un encuentro personal con Jesús. Y cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús, no hay confusión que si es tu amigo o es tu enemigo. Solamente el apóstol Pablo dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Pablo dijo quién eres? Quiere decir que Pablo oyó una voz y que le regresó y que estaba platicando con él y que le dijo: Pablo, yo soy Jesús al quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú matas a mis hijos. Yo soy Jesús al quien tú mandas advertencias y amenazas contra mi pueblo, lavado con mi sangre. Y luego Pablo, porque cuando entra, ahí es donde quiero llegar, cuando entra la presencia de Dios, cuando escuchamos la voz de Jesús, cuando obedecemos la voz de Jesús, cuando creemos que es Cristo, cuando no dudamos si es el enemigo es Cristo, cuando estamos seguros que Jesús nos está confrontando en nuestra vida que antes llevábamos pagana, como la llevaba el apóstol Pablo, un perseguidor, un religioso, un celoso de la ley, se le encuentra Jesús, el que viene sobre los gentiles y el que viene, hermanos, a dar su vida en rescate por ti y por mí. Le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Se fija? Estaba empezando de dejar de ser ¿quién? El Pablo, el celoso, el religioso, el que todo lo sabía, el que tenía el poder en sus manos para dar vida, para quitar la vida o para darte la vida en ese momento. Ahora ya estaba cambiando. ¿Quién eres? Soy Jesús. ¿Qué quieres que haga? Hago la tercera pregunta. ¿Tuvo una conversión genuina? Tiene que haber una manifestación de una salvación genuina en el cristiano. Tiene que haber una negación hacia el pecado y decirle no al pecado, porque cuando él dijo ¿qué quieres que yo haga?, le estaba diciendo tú dime y yo lo voy a hacer. Quiero aclarar esto. ¿Somos perfectos? No. Todos cometemos errores y pecados todos los días. Pero hay un abogado que intercede por nosotros. Hay el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y nos va guiando a toda justicia. Y el Espíritu Santo es el que nos dice, nos guía, nos desargulle, porque allí el que entró directamente fue Cristo. Y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Te fijas esa palabra? Te voy a comprar tus tenis. ¿Qué quieres que yo haga? Porque te conviene, porque te van a comprar los tenis. Te voy a comprar el carro cuando gradúes de la high school. ¿Qué quieres que yo haga? Tráeme el título y tú vas a tener tu carro. Eso le quiso decir: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe qué, iglesia? Fue una conversión genuina. Porque Pablo se niega a sí mismo, toma la cruz de Jesús y lo sigue. La Biblia dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz every day, todos los días, y sígame.
Pero para eso necesitamos negarnos a nosotros mismos y decirle al mundo: no quiero nada contigo. Te serví muchos años, ahora quiero servir a mi Jesús. Ahora te voy a hacer una pregunta muy importante. ¿De verdad tú entregaste tu vida a Jesús o fue un cuento? Ayer le leía a un muchacho que ya sale mañana o pasado para Hawái, no es de los Marines, de la Navy. Y es lo que hablaba con él cuando la salvación llega genuinamente a nuestros corazones, nos negamos a nosotros mismos. Porque él dice que él llevaba un evangelio mediocre, tomaba, fumaba, hacía de todo, pero era cristiano. El apóstol Pablo se negó a sí mismo y siguió a Cristo y lo obedeció y quedó ciego, pero le dice: ve a la calle tal y allí va a estar una persona que se llama tal y él va a poner sus manos sobre ti, y dice que como llamas, como esos de pescados, como escamas de pescados, va a caer de tus ojos y vas a ver la realidad. Y le dice estas preguntas: ¿tú piensas que esto va a ser fácil, Pablo? No, porque duro trabajo te toca recorrer. Antes eras un perseguidor, ahora vas a ser perseguido. Pero Pablo no tuvo miedo a eso, y Pablo consagró su vida a Jesús. Por eso hay mucha gente en las iglesias que se dicen ser cristianos y no lo son. Y ya me acordé con el del Army, con el de Navy. Le puse a comparación de 2 de Corintios, donde habla que no puedes participar ni de la mesa de los demonios ni de la mesa del Señor. Porque le di el versículo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. No puedes participar ni de la mesa de los demonios ni de la mesa del Señor. Dice más adelante: no te puedes sentar en la silla de los demonios ni en la silla del Señor. ¿Por qué te llevo a esto? Porque es tan importante que tú hagas un análisis en tu vida, si de verdad tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, o fue un cuento, un rollo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo entra al corazón, cambia toda tu expectativa. ¿Quieres estar el más tiempo orando? ¿Quieres el más tiempo leer la Biblia? ¿Quieres escudriñar la palabra? ¿Quieres el más tiempo estar en la casa de Dios? ¿Estás agradecido con lo que Jesús hizo? Y si Pablo fue el que más escribió epístolas, es porque estaba agradecido con Jesús. Y que es de una de las maneras estar agradecido, es servir a Jesús. Porque cuando Cristo cambia de pies a cabeza. Y el más tiempo que yo pueda estar con Dios, ese es el tiempo más maravilloso de nuestras vidas, que nos conforta en los momentos más difíciles. Por eso esta iglesia está abierta lunes, esta iglesia está abierta miércoles, esta iglesia está abierta jueves, 8 decisiones sanadoras y oración. Hay oración de varones, 8 decisiones discipulado, viernes de jóvenes. Pero te voy a los más importantes, lunes y miércoles. Cuando un hombre y una mujer tuvieron un encuentro personal con Jesús, tratamos de estar el tiempo más con Dios para
darle un poco de lo mucho que Él nos dio, la salvación y el no estar en el infierno toda la eternidad. Nos salvó de un infierno real. El infierno es real. Pero el tercer cielo, la casa de Dios, es más real para los que lo amamos. Por eso Pablo tuvo una conversión legítima, así tan clara con Dios. Y yo quiero que Dios tenga una salvación tan clara con tu vida.